Las noticias no solo deben ser contadas, también deben ser pensadas. Desde el Búho buscamos contar historias que no se ven y analizamos perspectivas que no se cuentan, para que entre todos construyamos un sentido común acorde a los intereses populares. En este envío hablaremos de la educación en contexto de coronavirus. La pandemia trajo a la luz una serie de situaciones que estaban invisibilizadas, al mismo tiempo que presentó nuevos retos en muchas actividades cotidianas. Es el caso de la educación, que se vio afectada por las medidas de prevención, por lo que hubo que reconvertir la modalidad y llevarla hacia una enseñanza virtual. Según la UNESCO, a mediados de mayo de 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles en todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe. Por eso, convocamos a Marisabel Grau, del Sindicato Docente de ADEMIS, con quien charlamos sobre cómo es enseñar en este contexto y cuáles son los desafíos que se presentaron en la educación en pandemia. Lo primero que nosotras siempre reiteramos es que no hay mejor educación que la educación presencial. Nosotros reivindicamos el proceso colectivo que se desarrolla en las escuelas, un proceso de enseñanza y aprendizaje que implica el debate, que implica la circulación de la palabra, la construcción de saberes y de pensamiento crítico, no solo de manera unilateral entre un docente, una docente y un estudiante, sino de conjunto entre los propios estudiantes. Entonces, por supuesto que el año pasado el pase a la virtualidad implicó muchísimas dificultades para desarrollar ese proceso de aprendizaje, para sostener un vínculo pedagógico, no solamente por la falta de equipos y de conectividad en muchísimas familias de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país, porque no se había previsto, digamos, esta situación que agarró a todo el mundo por sorpresa, sino porque aunque esos equipos y conectividad hubieran estado, realmente desarrollar ese proceso de aprendizaje implica un vínculo presencial. Y ahí, también se abre una dimensión que tiene que ver con todas las tareas que tuvimos que desarrollar desde la docencia para garantizar no solo el sostenimiento de un vínculo pedagógico, sino el sostenimiento de cuestiones tan elementales para las familias como es la alimentación. Muchas familias, muchos niños y niñas que asisten a escuelas de jornada completa reciben en las escuelas habitualmente el almuerzo en los comedores. Al interrumpirse esto, el gobierno en un principio no garantizaba ningún tipo de alimentos hacia las familias, después implementó la entrega de bolsones de alimentos en las escuelas, pero bolsones que eran absolutamente insuficientes para que esos niños y niñas se alimentaran durante 15 días, y en muchísimas escuelas los docentes comenzaron a realizar colectas para incrementar esos bolsones de alimentos, para crearlos, por ejemplo, en escuelas secundarias donde solo recibían un pequeño refrigerio en esos bolsones, un cartón de leche, algunas galletitas. Se armaron colectas para que esas familias pudieran recibir alimentos y paliar un poco la situación económica tan crítica que se vivió el año pasado. Y por otro lado, desarrollar 20.000 estrategias para mantener la comunicación y cierta contención con familias que, insisto, no tenían equipos, conectividad, a lo mejor un celular para toda la familia, entonces un montón de hermanitos y hermanitas sin posibilidades obviamente de hacer las tareas, de comunicación muy dificultosa con las maestras, con los profes, y atendiendo a tratar de contener incluso emocionalmente, ¿no?, a muchos chicos y chicas que se vieron en la situación de aislamiento necesario, entendible. Nosotros reivindicamos que hubiera una cuarentena estricta en la que se priorizara la salud, que es algo que este año, vimos que se retrocedió, pero que generó todas estas dificultades que te menciono.
El cierre de las escuelas trajo aparejado que la comunidad educativa se viese afectada en diversas índoles. Cierre influye en la alimentación y la nutrición de la población estudiantil, especialmente en los sectores más vulnerables que van a la escuela para poder comer. En 21 de los 33 países de Latinoamérica se han mantenido los programas de alimentación escolar de diversas formas. Sin embargo, el rol de la docencia y trabajadores y trabajadoras de la educación tuvo una gran importancia para la contención, sobre todo de niñas que sufren situaciones extremas. Parte el espacio de diálogo, ¿no? De comunicación, de socialización entre sus pares, pero también de acompañamiento emocional por parte de las docentes, de todos los equipos, ¿no? que funcionan en las escuelas, que están siempre, digamos, para contener cualquier situación, para acompañar los procesos de crecimiento, los conflictos de la adolescencia y demás, y que, bueno, obviamente no se tuvieron, pero también fue muy importante el acompañamiento para el abordaje de situaciones difíciles en las familias. Nosotros hemos registrado el año pasado muchísimos contagios en las familias de los estudiantes, entonces chicos que a lo mejor pasaba un mes en los que no teníamos comunicación y después nos enterábamos que toda la familia se había contagiado, que a lo mejor incluso se había muerto algún familiar con el que los chicos y chicas convivían, y entonces esto generó situaciones de depresión muy fuertes. Todo lo que implica la enfermedad y la pandemia en los sectores más pobres también de la población, que no contaban con una infraestructura habitacional que les permitiera, por ejemplo, sostener el aislamiento si había una persona de la familia que se enfermaba, con muchas personas que viven en las mismas viviendas, comparten habitación, baño y demás. Incluso, situaciones muy terribles que hemos visto y que salieron en los medios de comunicación, como, barrios enteros, como fue el caso de la Villa 31 en Retiro, sin agua durante 3 semanas. Entonces, la verdad es que ante esas situaciones críticas en las que la escuela siempre fue un espacio de contención, de organización y de búsqueda de pelear juntos para resolver algunos de esos problemas, obviamente eso tuvo más dificultades, ¿no? De todas maneras, desde el trabajo de las tutorías, por ejemplo, se logró incluso el acompañamiento en situaciones de violencia intrafamiliar y el contacto con equipos de psicólogos, con equipos de defensores de niñez. Todo ese trabajo se siguió haciendo aún con muchas dificultades, pero la realidad es que hay que reconocer que los docentes han trabajado un montón también en ese aspecto. Por suerte, nosotros sí tenemos el reconocimiento de muchísimas familias. Cada una de las familias de nuestros estudiantes plantea cotidianamente su agradecimiento a nuestra labor, al acompañamiento. Este año, por ejemplo, frente a la lucha que las docentes y los docentes llevamos adelante para exigir el pase a la virtualidad, se han realizado en muchísimas escuelas asambleas de docentes y familias en las que las familias manifestaron su apoyo, su acuerdo con las demandas, e incluso han llegado a plantear hacer una colecta para ayudar a las docentes, a los docentes que vieran un recorte salarial, porque el gobierno de la ciudad plantea los descuentos por los días de paro para intentar disciplinar a esa docencia que ha luchado durante más de un mes. Entonces las familias han planteado, así como el año pasado ustedes nos ayudaron con los bolsones de alimentos, nosotros este año, si el gobierno les descuenta el salario, vamos a acompañar y ayudar a las docentes y a los docentes. Por supuesto, estamos hablando en general de las familias de la escuela pública, ¿no? Porque, sabemos que hay todo un sector de la sociedad que sobre todo envía a sus hijos a las escuelas privadas, que repite ese discurso que pretende señalar a las docentes y a los docentes como vagos, que no queremos trabajar y que desconoce todo el trabajo que realizamos en la virtualidad el año pasado, pagando de nuestros bolsillos la conectividad, los equipos, las computadoras, las fotocopias para los chicos y chicas. El retorno a la presencialidad mientras transitamos la pandemia también dejó en evidencias las deficiencias en infraestructura de los edificios escolares, lo cual pone en riesgo que se pueda desarrollar con cierta normalidad el proceso educativo. Se evidenció con mucha claridad
a comienzos de este año, cuando se empieza a plantear la vuelta a las actividades presenciales, que no se había realizado durante el 2020 ninguna adecuación a esos edificios escolares de cosas muy básicas y elementales, como la apertura de algunos techos de patios para garantizar la circulación de aire, la instalación de elementos de limpieza básicos, pero también que se habilitaran, por ejemplo, más baños en muchas escuelas que tienen poquitos baños, que se resolvieran problemas vinculados a la infraestructura que venían siendo planteados desde las escuelas de hace tiempo, porque hay escuelas que tienen los baños, pero los baños no funcionan, entonces se podría haber aprovechado todo el año pasado para garantizar esas obras, se podría haber aprovechado para garantizar, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la organización en términos de circulación del personal, de otro modo, ¿no? Nosotros estamos registrando, por ejemplo, en las escuelas técnicas que los espacios de talleres son espacios donde no hay absolutamente casi ninguna circulación de aire, pero además donde por el tipo de actividad educativa que se desarrolla hay una cantidad enorme de espacios en los que los chicos y las chicas comparten herramientas, circulan de manera muy, muy fluida, muy amontonados. No es casualidad que tengamos una gran cantidad de compañeros fallecidos en las escuelas técnicas. Tiene que ver con una dinámica escolar también que se da, con una política que se desarrolla hacia esas escuelas. Y todo eso que podrían haber sido obras de infraestructura que de algún modo intentaran adecuar los edificios escolares a esta necesidad de presencialidad en pandemia, no se hicieron. La novedad de este año, hace poquitos días, fue que el gobierno plantea una resolución a través de la cual descentraliza su responsabilidad de comprar insumos de higiene y sanitización de escuelas, desligando esa responsabilidad hacia las cooperadoras escolares, que tienen un presupuesto muy limitado y que funcionan con el trabajo voluntario y ad honorem de las familias que quieren participar, ¿no? Y el Estado les está endilgando la responsabilidad de comprar los insumos para garantizar la limpieza y la higiene en un momento de pandemia. Está claro que el rol del Estado en estas condiciones es central. En Argentina se estableció un debate sobre supuestos modelos distintos en nación y ciudad. Sin embargo, y a la luz de los hechos, nos preguntamos, ¿cuál es la política educativa de la ciudad? ¿Es tan diferente que la de nación? A comienzos del 2020, cuando se pasa a la escuela virtual, en la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación en sus comienzos plantea que todo puede reemplazarse, que la presencialidad no es fundamental. De hecho, venían desde organismos internacionales como la OCDE propuestas de pensar a la docencia como un mero facilitador, ¿no? de contenidos que están previamente elaborados en plataformas virtuales. Se hace el lanzamiento de estas plataformas tanto por parte del gobierno de la ciudad como del nacional, que supuestamente venían a garantizar la educación y el proceso de aprendizaje sin mayores dificultades, decían en ese momento, ¿no? Y esto responde, bueno, a todo un lineamiento internacional. De hecho, el Ministerio de Educación de la ciudad, por ejemplo, realizó varios convenios con la editorial Santillana de España para la elaboración de contenidos digitales. Había toda una línea que tenía que ver con eso, ¿no? Con reemplazar a la escuela de manera más o menos permanente a través de la educación virtual. Esto obviamente mostró sus enormes limitaciones en una población en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de todo el país, en la que nosotros calculamos que por lo menos el 45% de las familias no tenía ni tiene acceso a equipos y conectividad. Con lo cual, en muchísimas escuelas, sobre todo en las más pobres, las zonas más pobres de la ciudad, los docentes tuvieron que hacer un trabajo enorme de elaboración de materiales, de fotocopias para alcanzar a las familias en los momentos de, por ejemplo, la entrega de los bolsones alimentarios. Desde el Estado lo que hemos tenido es absoluto menosprecio tanto de las trabajadoras y trabajadores de la educación como los de la salud, ¿no? Con
salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Además, se han tomado medidas que implicaron el congelamiento salarial con la ley de emergencia que se votó en la Ciudad de Buenos Aires el 7 de mayo del año pasado, que le posibilitó a la reta disponer de las partidas presupuestarias según lo definiera el gobierno, y esto significó el congelamiento salarial y el pago, por ejemplo, del aguinaldo en cuotas para los trabajadores estatales. Significó que las pautas de aumento salarial que se habían establecido en marzo para la paritaria docente se incumplieran. Significó que se bajara un discurso en los medios de comunicación en el que no solamente no se realizaba el reconocimiento necesario, sino que se menospreció y se atacó directamente a la docencia. Recuerden ustedes que la ministra Soledad Acuña dijo en una entrevista que los docentes éramos fracasados, que elegíamos la docencia porque habíamos fracasado en otras carreras universitarias, que elegíamos la docencia de grandes porque no teníamos otra perspectiva en la vida, que íbamos a las escuelas a hacer militancia política, una cantidad de barbaridades que expresaron cómo desde el gobierno de la ciudad y desde el Ministerio de Educación se piensa la tarea docente. Lo que hizo también el gobierno nacional fue decirnos, bueno, vamos a poner un crédito desde Nación para que te compres la computadora en cuotas, pero de ninguna manera el Estado Nacional subvencionó efectivamente esos equipos, ¿no?, que se requerían. Nosotros vemos una identidad muy grande entre las políticas que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires y las que se plantean a nivel nacional en términos educativos. El ministro Nicolás Trota, desde que asumió como ministro, viene planteando una perspectiva que tiene que ver con la privatización de la educación, con la mercantilización. Él viene de ser rector en la UMEP, que es una universidad privada, ¿no?, y viene con muchos vínculos con los sectores que responden a la curia, a todos los empresarios de la educación. De hecho, por ejemplo, recibió primero a los llamados, entre comillas, padres organizados en el Ministerio de Educación Nacional, antes que a las representaciones sindicales docentes que estábamos planteando la necesidad de sostener la virtualidad porque no había condiciones epidemiológicas. Y hay una política común de pensar a los espacios escolares y a la educación como algo secundario y que debe responder a las necesidades de apertura de los espacios económicos, ¿no?, de las fábricas, de los comercios. Desde enero, el ministro Trota estuvo sosteniendo en todos los canales de televisión que las escuelas tenían que estar abiertas, que se iba a garantizar la presencialidad. Incluso el mismo día en el que desde la Presidencia de la Nación se emite el decreto que suspende la presencialidad para todo el AMBA, ese mismo día a la mañana Trota se la pasó repitiendo que las escuelas no eran lugares de contagio, ¿no?, lo mismo que la ministra Bisotti. Entonces la verdad es que nosotros vemos similitudes muy muy importantes entre la política que se lleva adelante entre nación y ciudad. Esto se expresa claramente en el Consejo Federal de Educación, donde no se emiten resoluciones con las que después el Estado Nacional lleve adelante una política clara de hacer valer esas resoluciones, sino que todas plantean que cada jurisdicción hará lo que le parezca mejor, ¿no? La descentralización educativa de la época de Menem y la ley federal tiene plena vigencia, lamentablemente. El mundo después de la pandemia no será el mismo. Sin embargo, la remanida nueva normalidad debe ser debatida desde ahora, para que el día en que el virus se haya ido, no se pierda tiempo en cristalizar los objetivos. ¿Cuáles serán los desafíos futuros de la educación? Efectivamente, si algo positivo podemos encontrarle a todo este proceso es que nos permitió plantearnos la necesidad de pensar, ¿no?, bueno, ¿cuál es el lugar de la educación? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Y qué enseñamos? ¿Cuáles son, no solo en términos de contenidos, sino en términos de espacios fundamentales de socialización? ¿Cuáles son los conocimientos que se deben promover desde las escuelas y
que priorizamos, cuáles son las necesidades en términos materiales, de infraestructura, de las escuelas, ¿no? Esto que antes comentábamos, de todo lo que la pandemia puso de relieve en relación a lo que falta, infraestructura escolar, pero de muchas otras cuestiones, nos parece que, bueno, que son desafíos que en buena hora deberemos abordar cuando pase esta pandemia. Las noticias no solo deben ser contadas, también deben ser pensadas. Por eso, desde el Búho, buscamos contar historias que no se ven y analizamos perspectivas que no se cuentan, para que entre todos construyamos un sentido común acorde a los intereses populares.